Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Sí me escucho bien? Es que estaba Sí, ahí señor. teniendo problemitas. Buenos días, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, todavía no he revisado la actividad que tenían para el día de hoy. Yo creo que ahorita en la tarde o el día de mañana ya les califico esa partecita. ¿Tuvieron inconvenientes, problemas, dudas o todo bien? Profe, pues la verdad yo me alcancé a enredar un poco. Normal. Sí, sí, ¿Buscaron señor. O sea, videos, buscaron información como para ayudarse? sí, sí, señor. Pero igual siempre fue pues un poco complicado. Pues o sea, pues al menos a mí en lo personal se me alcanzó a complicar un poco. Bueno, antes que utilicen la herramienta porque les va a ser útil para la construcción de las secciones como la introducción y la discusión y parte de los resultados. ¿Me confirma si está viendo pantalla, por favor? Sí, señor. Dayana, levantaste la mano. Buenos días, profe. Ya, Dayana. Profe, es que yo trata, digamos, de copiar el artículo y, digamos, lo colocaba ahí, pues, en la plataforma y lo que pasaba era que me aparecían como hartos signos de interrogación. Entonces, pues, quisiera saber ahí qué se podría hacer. Pues a mí me tocó fue escoger otro. Bueno, ahí suele pasar, yo les comentaba en la clase pasada que tocaba corregir el texto, entonces en lo posible remitirse al artículo y observar esos signos de interrogación. ¿Qué significan? Normalmente son signos o números que no se cambian, u otras veces son letras como la ñ, que en el lenguaje gringo estadounidense no se lee, ¿sí? O si se traducen. Entonces pueden ser una que otra létrica. ¿Listo? Entonces ahí toca sí o sí irse al artículo original y observar, bueno, qué es lo que sucede. ¿Listo? Siempre es complejo, pero es una herramienta bastante importante. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, entonces el día de hoy vamos, bueno, antes de iniciar un aviso parroquial, ¿no? Es semana 11. Próxima semana vamos a tener nuestro examen de segundo corte, pues para que vayan estudiando. Voy a tratar de subir las diapositivas al, allí al Moodle para que las lean. ¿Cómo se está viendo la presentación? Necesito que me confirmen. Pues hasta ahora se ve bien, profe. Gracias. Entonces, para que vayan estudiando los temitas, va a estar sencillo el parcial, no va a estar complejo, entonces igual estudien un poquito. Esta sección, que es la de la discusión, eh, voy a tratar como de ser lo más breve posible, pero también que entiendan, ¿no? Me voy a apoyar con algunos textos que vamos a leer, algunos apartados, para que podamos comprenderla, ¿no? Y si es el caso, podamos también
desde un artículo, evidenciar cómo es la construcción de una discusión para que, bueno, ustedes también tengan claridad sobre ese apartado que es el más difícil, es el más complejo de realizar, porque requiere de muchas habilidades, ¿no? De un conjunto de habilidades y un conjunto de características que son muy importantes. Entonces, necesito que presten mucha atención el día de hoy para que quede claro y puedan ustedes realizar una buena discusión cuando les toque realizarla, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría comenzar hablándoles un poco sobre los principios generales de la redacción. Todo texto científico, sea de investigación o sea una publicación científica, ambas están relacionadas porque yo cuando realizo una investigación, lo que busco normalmente es publicar mis hallazgos, publicar mis resultados. Pero entonces desde el punto de vista de la redacción, nosotros buscamos, muchas veces hay temas muy complejos en el área de la salud y mucho más en el área del deporte. Obviamente quienes nos van a leer son compañeros nuestros y se supone que deben tener idea de, de muchas terminologías, de muchos procesos de lectoescritura desde el punto de vista del aprendizaje y de los contextos y características de la carrera y de las ciencias como tal. Sin embargo, muchas veces y en muchas ocasiones, porque me ha pasado también, y es que, por ejemplo, hace poquito me pidieron que generara una noticia de un artículo que publiqué. Entonces me dijeron, por favor, tra tratar de escribirlo lo más entendible posible para la comunidad. ¿Listo? Entonces yo había escrito el texto, obviamente para el contexto de las ciencias del deporte, pero al generar una noticia que era para toda la comunidad universitaria, pues cambió un poco, ¿no? Entonces tocaba cambiar palabras, tocaba cambiar el lenguaje, tocaba hacerlo más entendible, ¿no? Entonces de eso se trata y eso es lo que se requiere a la hora de la redacción de un texto, que debe ser lo más preciso, debe ser lo más claro y debe ser lo más breve. En ese orden de ideas vamos a definirlas, ¿no? Desde el punto de vista de la precisión, nos referimos a, a la concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, lo que se logra cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los que se van a emplear. Entonces, muchas veces nos queda complejo esta sección, ¿no? O esta partecita de la precisión. ¿Cuáles son las palabras necesarias? ¿Cuáles son las palabras y la terminología que se requiere y que comunican exactamente lo que se quiere decir? ¿Mm? Entonces, por allá vamos a hablar del VO2 máximo, eso lo entendemos. Otras personas hablan del consumo máximo de oxígeno. Bueno, la idea es que sea entendible, ¿no? Y que se usen las palabras claras. Muchas veces, y he leído algunos trabajos así, hablamos o escriben en un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy cultural también. Entonces, cuando vayamos a escribir, tratar de ser lo más precisos posibles con la elección de las palabras, eh, que sean, tal como lo menciona allí, lo más precisas posibles, ¿no? Y no andear tantos en irse en escoger palabras paralelas o en escoger palabras súper rigurosas, en escoger palabras súper técnicas, porque al final lo que tenemos o lo que queremos dar es un entendimiento lo más breve y fácil posible para toda la comunidad. Dame un segundo.
Entonces, continuamos. El otro de los principios es la claridad, ¿no? Entonces, aquí se nos pide que cuando el texto se lee, debe entenderse rápidamente. Es lo que se busca. Y esto se logra cuando utilizamos un lenguaje sencillo y cuando las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico y coherente. Aquí cometemos muchos errores en la coherencia. Entonces, iniciamos hablando en el primer párrafo sobre el tema central y después por allá en el segundo párrafo están hablando de un tema totalmente diferente al que verdaderamente deberían estar abordando en el texto, ¿sí? Eh, me ha pasado mucho con los chicos de trabajo de investigación del semestre anterior a ustedes y bueno, hemos ido corrigiendo eso poco a poco y ya hay trabajos con bastante claridad. En cuanto a la brevedad, significa que debemos incluir solo la información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. Eh, hay una regla a nivel investigativo que se usa mucho y es tratar de eh, generar ideas u oraciones de no más de 50 palabras. En menos de 50 palabras, yo debo tratar de dar una idea concisa, clara, precisa, ¿listo? Y eso es lo que significa la brevedad. No sé si lo hice aquí cuando revisé algunos textos, tratar de que las ideas sean lo más reducidas posibles, 50 palabras máximo, y utilizar mucho los signos de puntuación, ¿no? Entonces, hay mmm, personas que cuando escriben eso se inspiran y no colocan ni un puntico ni una coma, y va uno está leyendo allá y se le va el aire. Entonces, es muy importante también desde la redacción poder ser lo más breve, claro y preciso. Entonces, esos son los tres principios a la hora de redactar, ¿vale? Ahorita con el ejemplo que veamos, vamos a tratar de evidenciar muy bien estos tres principios. Desde el punto de vista de la organización, para ya meternos de lleno a la discusión, desde lo que nos brindan los textos, y es, bueno, ¿qué preguntas deben responderse en cada una de las secciones del trabajo? Entonces, normalmente nosotros tenemos o nos encontramos con una estructura IMRD, se entiende como introducción, métodos, materiales y métodos, resultado y discusión, ¿listo? Para que no haya ningún problema allí. En la introducción normalmente tratamos de responder cuál es el problema. Es lo que ustedes tienen allí, planteamiento del problema, justificación, ¿listo? Eso puede ir todo juntico, bueno, hacen parte de la introducción, sino que lo que se hace es desde la metodología de la investigación y desde lo formativo que ustedes hagan unas divisiones, planteen un problema y después lo justifiquen. Pero en teoría, a la hora de publicar un texto científico, todo eso se coloca dentro de la introducción. Entonces hay un párrafo
netamente para hablar del tema, de cuál es el tema, de por qué es un problema, cuál es la problematización. Después se aborda desde el punto de vista de los antecedentes, qué antecedentes hay sobre el tema, se justifica ahí mismo, después se hace una mini conclusión dentro de la introducción y se termina con los objetivos del, del proyecto. Desde la metodología se debe responder, bueno, ¿y cómo usted abordó ese problema? Entonces, los materiales que se usaron, la población y el tamaño de la muestra que se usó, los datos que se obtuvieron, cuáles eran las variables más importantes del estudio, a partir de qué test o de qué pruebas fueron que se recogieron esas variables, cómo se abordó el problema, básicamente. Dentro de los resultados, ¿cuáles fueron los hallazgos? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Normalmente no colocamos principales, sino cuáles fueron los hallazgos. Todo eso se coloca allí en resultados. Y en la discusión, que lo que nos compete hoy es tratar de responder qué significan dichos hallazgos. Esto es lo más complejo, ¿sí? Poder interpretar desde la literatura, poder interpretar lo que nosotros encontramos en nuestro texto. Aquí les traigo una frase de Day en el 2005. Él mencionaba que la discusión resulta más difícil de definir que las demás secciones de un artículo científico, y esto es muy cierto, ¿no? Introducir es fácil, resumir es muy breve, porque es tomar los apartados que ya se realizaron. Construir la sección de metodología es, en teoría, súper sencillo. Presentar los resultados también, pero discutirlos es como que nos quedamos allí divagando y bueno, ¿y ahora qué escribo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuáles son los pasos? Por ello, es también normalmente la sección más difícil de escribir. Muchos artículos son rechazados por los directores de revistas a causa de una discusión deficiente, aunque los datos del documento sean válidos e interesantes. Suele pasar mucho, ¿no? Recientemente presenté un texto a una revista, eran los resultados más, se lo voy a decir así, eran los resultados más chichipatos, resultados más sencillos, pero se discutieron de una manera interesante, ¿sí? Y fue más por la discusión que por la presentación de los resultados que aceptaron el texto, ¿sí? Entonces, si usted hace una buena discusión, si usted discute muy bien los resultados que obtuvo, créame que es muy posible que tenga una publicación segura. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, deberían estar ustedes, tener como meta, ¿no? Que esos textos no se queden allí en los anaqueles de la biblioteca y agarren polvo, sino que puedan ustedes con ellos hacer alguna publicación o presentación de los resultados. Entonces, aquí terminamos esta partecita. Vamos a irnos a unos textos que tengo yo por aquí. Profe, qué pena. Con relación a la discusión, digamos que ese tema, no sé, no lo tengo como muy claro, pero digamos, para poderla llevar a cabo es tener, digamos, esos artículos o esos documentos que contradigan o que no estén a favor del estudio que uno esté realizando, como para poder tener como ese tema de sustentar que lo que uno está haciendo sí, digamos, tiene un fin positivo y que aquellos artículos que dijeron que no, pues, o cómo se entra a hacer esa discusión también, como para que sea, digamos. Ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar, pero ahí hay un punto clave que dijo Brian. Poder encontrar artículos que estén a favor o que estén en contra. ¿Listo? La idea es poder, supongamos que los resultados que yo obtuve no fueron positivos o no se aprobó mi hipótesis. Entonces yo tengo que, desde la literatura, desde los artículos, tratar de buscar evidencia que sea similar a lo que yo encontré o que sea totalmente diferente. Entonces yo puedo decir, los hallazgos o los resultados del presente estudio están a favor o están en contra o son similares a los encontrados o obtenidos por tal persona. A diferencia de
los textos o el artículo de fulanito de tal que evidenció una mejora o evidenció una mejora significativa en el VO2 máximo, supongamos, mientras que aquí, tanto grupo control como grupo experimental tuvieron los mismos resultados, ¿sí? Entonces empieza uno a jugar con lo que ya está escrito y con las evidencias y con los argumentos que yo también necesito dar, tanto para probar mi hipótesis o como para resaltar los resultados que yo obtuve, así estuviesen en contra de la hipótesis que yo argumenté o que yo coloqué. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes hayan definido o ya tengan eh, desde el contexto de la literatura algunos textos con los que ustedes puedan sustentar un poco más la discusión, ¿sí? Habrá temas como por ejemplo, no sé, los muchachos que están haciendo el test de Kahoot. Bueno, ¿con qué voy yo a discutir mis resultados? ¿Listo? Entonces es allí en donde va la creatividad del investigador. Desde cómo voy a abordar yo mis resultados, cómo voy a abordar yo esos hallazgos, si supongamos es la primera vez que se hace una investigación de este tipo, ¿sí? Ahí toca irnos también a que como estamos en ciencias de la salud, estamos en cultura física y deporte, debemos tratar de constatar esos resultados con evidencia científica también desde el punto de vista, un ejemplo, estamos investigando sobre un tipo de entrenamiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de entrenamiento es fuerza y se generan adaptaciones a nivel muscular. Bueno, ¿por qué se generan esas adaptaciones a nivel muscular? ¿Sí? Desde la fisiología del ejercicio, ¿qué me dice eh, o qué evidencia hay para que esas adaptaciones se generen a nivel de la fibra muscular? Ahorita con un ejemplo les voy a mostrar mucho mejor esa parte de la discusión para que la entendamos en globalidad y también ustedes aprendan a redactar esa sesión, ¿no? Pero lo que dice Brian es importante. Es importante tener tanto en lo posible artículos que afirmen lo que yo o que tengan resultados similares como aquellos que no. Lo importante es tratar de contrastar la evidencia, triangularla, se llama eso. Entonces, este texto, bueno, tanto este, enviárselos aquí en mi chat para que lo tengan como material complementario. Este también. No sé si este se carga, bueno, este se los cargo ahí al Moodle. Y este creo que ya se los había enviado. Sin embargo, ahí los tienen, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de las características y componentes de la discusión, cómo se hace la discusión de resultados. Vamos a leer un poquito, así que tengan paciencia. En este texto vamos a abordar las características y recomendaciones al momento de redactar y en este texto los errores frecuentes que se cometen al redactar la discusión. ¿Listo? Esos es como los tres panoramas, ¿no? Entonces, preferiblemente leerlos y resumirlos, ¿no? Desde la lectura. Entonces, no sé si ahí leen bien. ¿Sí? ¿Ya pudieron descargarlo? La idea es que lo abran, ¿no? En su compu o en su celular. Me confirmo cuando todos lo tengan ya. Listo, entonces, Hermes, por favor, con este primer texto. Colabórame, porfa, leyendo
donde habla de características y componentes de la discusión de los resultados, hasta, leamos estos dos párrafitos, no más. Ok, sí, señor, ya un momento. Profe, ¿qué página es esa? Qué pena. Esta es la 3, página 3, en donde dice características y componentes de la discusión de resultados. Entonces vamos a, desde la lectura, a interpretar. Qué pena, profe, ¿hasta qué parte me dijo? Hasta donde dice, hasta donde está el segundo 4. El segundo 4. Ok, listo. Ya un momento entonces. Bueno, características y componentes de la discusión de resultados. En aras de mantener una estructura homogénea de la sección de discusión, los autores proponen que contenga al menos los siguientes elementos. Que se haga la interpretación de los resultados encontrados en el estudio. Eso implica traducir los hallazgos a un significado práctico, conceptual o teórico. Deben presentarse estas interpretaciones en el mismo orden lógico en el que se presentaron los resultados. Entonces paremos ahí, por favor. Ok, sí, señor. Vamos, es aquí donde vamos a buscar el ejemplo. Vamos a hacerlo desde un texto que tenga yo por acá. Vamos a hacerlo desde aquí. De genética. Entonces, mencionaba o decía que se debe hacer una interpretación de los resultados encontrados en el estudio. Esto implica traducir los hallazgos a un significado práctico, conceptual o teórico. Y deben tratar de presentarse estas interpretaciones en el mismo orden lógico en el que se presentaron los resultados. Entonces, ustedes presentan los resultados con un orden, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los resultados se presentan de la siguiente manera. Hay frecuencia del polimorfismo en los jugadores de fútbol, por un lado. Por otro lado, se presentan polimorfismos y rendimientos test físicos. Hay una subdivisión de los resultados, como se dan cuenta. Y al final, influencias fisiológicas. En ese mismo orden en el que se estructuran los resultados, debe tratar de estructurarse la discusión, ¿vale? Entonces, la discusión debe empezar desde frecuencias de polimorfismos y terminar en influencias fisiológicas, ¿vale? Es lo que normalmente se hace es la discusión también subdividirla en apartados. Les voy a mostrar otro ejemplo acá. Sin embargo, eso depende mucho del investigador. Entonces, les voy a mostrar otro texto acá para que ustedes lo vean. Entonces, en este caso, el autor presenta unos resultados acá de manera organizada, en donde él los divide por esta sección, que es el PIN, o presión inspiratoria máxima, esta sección que es tolerancia y rendimiento en el ejercicio, y la sección de otros hallazgos importantes, en donde, bueno, aborda generalidades de los estudios. ¿Qué pasa en la discusión? Si se dan cuenta, la discusión está subdividida en las mismas secciones. Ojo, esto lo hablaremos ahorita en errores frecuentes,
No se trata de volver a transcribir los resultados, sino de interpretarlos. ¿Listo? ¿Por qué pasó eso allá arriba? ¿O por qué fue que esos resultados me dieron así? Desde la fisiología, desde el entrenamiento, si es desde el punto de vista psicológico, ¿qué dice la psicología? ¿Cómo interpreto yo esos resultados? No es transcribirlos, que eso es uno de los errores más frecuentes que se cometen. Escriben lo mismo que escribieron el resultado, vienen y lo escriben acá en la discusión y se vuelve muy descriptiva la discusión. Y lo que buscamos en una discusión no es que sea descriptiva como los resultados, sino que sea más interpretativa y más argumentativa. Entonces continuemos, porfa, con la segunda parte. Sí, señor. Bueno, que se reflexione sobre las implicaciones de estos resultados. Los investigadores suelen hacer sugerencias acerca del modo en que sus resultados podrían emplearse para mejorar la práctica de las ciencias de la salud y pueden hacer recomendaciones encaminadas a incrementar el conocimiento en ese campo específico profundizado en las investigaciones. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de reflexionar sobre las implicaciones de estos resultados, nosotros podemos hacer sugerencias. ¿Listo? Este tipo de entrenamiento es muy importante que se realice en estas edades porque trae mejoras a nivel del perfil lipídico, ¿sí? O de las diferentes estructuras a nivel del sistema circulatorio. Entonces vamos al ejemplo nuevamente. Nosotros normalmente cuando, cuando se escribe, eh, se enumeran algunas limitaciones, pero también se hacen unas sugerencias. Entonces, las sugerencias pueden ir normalmente en la conclusión. La conclusión, aunque es un apartado o se coloca como un apartado distinto a la discusión y conclusión vienen siendo lo mismo, ¿sí? Y es en las conclusiones en donde se realizan normalmente sugerencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al final se recomienda que este tipo de entrenamiento se utilice en cualquier modalidad deportiva de carácter intermitente debido a la alta relación dosis de respuesta. También se sugieren futuras líneas de investigación. Futuras líneas de investigación deberían estar dirigidas en más atletas profesionales, ya que hay pocos estudios disponibles en esta población. De igual manera, se comparte la idea de Lorca Santiago de estudiar el uso de intensidades más altas, cercanas al 80 o al 85% de la presión inspiratoria máxima, y observar cómo afecta al entrenamiento inspiratorio. Vámonos a este. Conclusión y futura línea de investigación. Entonces, se pudo observar que existe una relación entre los polimorfismos genéticos y el rendimiento. Después se dice que es evidente que estas investigaciones nos dan un nuevo componente para la caracterización del deporte y además, aunque se necesitan más estudios en este campo, sugerir la utilización de los estudios de componentes genéticos como una herramienta dentro de un modelo de identificación y detección de talentos en fútbol. Por otro lado, los biomarcadores genéticos podrían ser responsables, todo esto son sugerencias, ¿no? Todo esto son abordajes desde lo que se encontró. Por otro lado, y aquí se reflexiona, por otro lado, los biomarcadores genéticos podrían ser responsables en un futuro próximo del estudio del riesgo de lesiones y de que la evaluación de las lesiones se individualice mejor y se optimice el rendimiento en el fútbol profesional. Además, la aplicación de pruebas genéticas en los deportes podría proporcionar nuevas oportunidades para que los clubes deportivos entiendan la susceptibilidad de los atletas a ciertos estados patológicos como cardiomiopatías, muertes súbitas, etcétera, y puedan mapear la idoneidad genética para puestos y roles. Entonces, todo eso es una sugerencia, ¿sí? Todo eso es de la literatura. Todo eso es lo que se reflexiona a la hora de discutir. Ustedes tienen que ser muy reflexivos cuando construyen su discusión. Eh, Muchas gracias. ¿Quién está hablando ahorita, perdón? Hermes. A ver, una de las niñas.
Erika, colabórame con estas dos, bueno, con esta, Bueno, profe, ya. donde terminó Hermes, esta partecita, Donde comienza que incluyen las... ¿sí? exactamente, donde dice que se incluyan, Listo. Que se incluyan las potenciales limitaciones del estudio. A menudo el investigador se encuentra en la mejor posición para plantear las limitaciones del estudio, como deficiencias de la muestra, probables del diseño, dificultades en la colecta de datos, etc. El hecho de que en la discusión se presenten estas limitaciones demuestra a los lectores que el autor estaba consciente de ellas y que quizá las tomó en cuenta al interpretar los resultados. entonces muy bien. Todo texto, toda investigación tiene limitaciones, ¿listo? Una de las limitaciones más frecuentes es la pérdida de sujetos de la muestra. Un sujeto que no quiso continuar con la intervención, o no solo se fue uno, sino que se fueron dos. Otras limitaciones del estudio están precisamente en el tamaño de la muestra. Normalmente se exige un tamaño de muestra súper grande, sin embargo, pues no tenemos acceso a una población extremadamente superior a las 100 personas, ¿sí? Es muy pocos estudios lo que lo realizan así. Y mucho más en formación, en investigación formativa como la que ustedes están realizando. Entonces, usted debe ser capaz de incluir esas limitaciones. Entonces, en este caso, desde el ejemplo, segundo ejemplo, incluyen unas limitaciones del estudio. ¿Cuáles pudieron ser esas limitaciones? Eh, el tamaño de la muestra pudo ser pequeño, este, que no se tenía un grupo control en el caso de los estudios aleatorizados. Este, toca tener precaución porque muchos datos de los que arrojan los estudios son similares, o sea, no hay otra forma de comparar los resultados sino con esas mismas variables. Entonces, es muy importante que usted pueda plantear esas limitaciones. ¿Listo? Entonces ya vamos tres características. Que usted debe interpretar en el mismo orden lógico que presentó en los resultados la discusión. ¿Sí? Usted debe, desde el punto de vista de la discusión, hacer sugerencias acerca de cómo esos resultados pueden emplearse en la práctica de las ciencias de la salud, así como las recomendaciones específicas. Y que usted debe incluir limitaciones del estudio. ¿Listo? Entonces ya vamos a esas tres. Básicamente, esas tres son las características y componentes de la discusión. Interpretarlos en un orden lógico, realizar sugerencias desde el punto de vista científico. Ojo, son eh, sugerencias que usted puede realizar, pero esas sugerencias detrás deben tener un argumento científico, ¿no? No es que va a ser una sugerencia simplemente porque sí, ¿sí? Entonces, no, que es el entrenamiento de fuerza de un RM todos los días es súper bueno, ¿sí? O entrenar con cargas submáximas todos los días es potencialmente bueno para, no sé, eh, evitar la fatiga, ¿no? Tiene que ser coherente con lo que escriba, ¿no? Y con las sugerencias que vaya a realizar. Entonces, voy a leer yo esta partecita. En términos generales, la discusión, según este autor, debe ser clara y consistente con los resultados. Sus características más relevantes se centran en mostrar las relaciones y generalizaciones según los cuadros, señalar las excepciones o faltas de correlación y concretar los aspectos no resueltos sin alterar los datos, señalar las concordancias o discordancias con las publicaciones anteriores, enunciar las aplicaciones prácticas de los resultados,
formular las conclusiones con claridad y resumir las pruebas, perdón, que respalden cada conclusión. Entonces, ojo con lo que dice él acá, y voy a ir señalando parte por parte. Sus características más relevantes se centran en mostrar las relaciones y generalizaciones según los cuadros. Hablamos de cuadros es con otros textos, señalar las excepciones o faltas de correlación y concretar los aspectos no resueltos sin alterar los datos. Y esta parte que es la más importante, señalar las concordancias o discordancias con las publicaciones anteriores. Entonces, lo que decía ahorita el compañero, puede haber concordancias o discordancias con las publicaciones anteriores. Entonces, usted debe enunciar que el estudio de fulanito y sultanito no concuerda con nuestros resultados o que fulanito y sultanito concuerdan con nuestros resultados. Entonces, aquí vámonos más a un texto eh, más experimental, una revisión. Vámonos a este. Está bueno. Me voy a ir a la discusión. Entonces, ojo como él habla acá. Entre los antecedentes que analizan el tema en población infantil o juvenil, que son más escasos, merece destacarse el trabajo publicado por Ruiz, basado en los datos recopilados en el estudio europeo ELENA, en el que se valoró el efecto del polimorfismo FTO sobre el peso y el porcentaje de gasto calórico en adolescentes de 9 países, entre los que se encontraba España. En dicho trabajo, se constató que si bien el alelo de riesgo se asocia con un mayor índice de masa muscular, porcentaje graso y perímetro de la cintura, este efecto se atenúa entre los adolescentes que cumplen las recomendaciones diarias de actividad física, es decir, que practican ejercicio al menos una hora diaria. ¿Qué quiere decir eso? Que los chicos que hacen actividad física tienen menos riesgo a nivel genético de tener un índice de masa corporal mayor y bueno, todas estas estructuras. En otra investigación efectuada por Son, ya va dos investigaciones, analizando el polimorfismo de gel MS4, me imagino que ese también lo habrán investigado acá, FOT y el gen MS4, los autores concluyeron que el alelo de riesgo solo se asociaba con un mayor índice de masa corporal en los niños que realizan menos de una hora diaria de actividad física al día y más de 2 horas diarias de actividades sedentarias. Por lo general, los estudios en los que se han analizado otros polimorfismos diferentes al FTO y a este otro no han encontrado resultados concluyentes en niños o adolescentes. De hecho, va con otro estudio, Richardson, de un total de 41 marcadores, en una muestra de 8.000 adolescentes, únicamente encontraron interacción entre actividad física vigorosa y el perfil de dos S o polimorfismos, el FTO y el GNA en sujetos de adolescencia para uno en hispanoamericanos y ninguno en afrodescendientes. Entonces, si yo me voy a los resultados de él, él debe dar sus resultados acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, él habla de que bueno, digamos que él no anuncia tanto sus resultados, algo vámonos a los resultados que él obtuvo.
Aquí, por ejemplo, ellos usaron FTO, 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 como los polimorfismos asociados a la obesidad seleccionados en el presente estudio. Entonces, ellos hablan del FTO, perdón, y también lo contrastan con otros estudios en la discusión. ¿Listo? Entonces es muy importante y sí debe haber, desde el punto de vista de las investigaciones que ustedes tienen, estudios que hayan realizado comparaciones similares. Vamos con las últimas características. Algunos investigadores, en especial los que llevan a cabo estudios cualitativos, resumen la bibliografía pertinente en la sección de discusión y no en la introducción, o bien en ambas, o en algunos casos utilizan los estudios previos como base para comparar los resultados. Esto es lo que se hace normalmente en las revisiones, ¿sí? Se toma toda la literatura y se aborda desde el punto de vista fisiológico, del entrenamiento, qué pasa desde el punto de vista psicológico, bueno, todos los aspectos y cada una de las ciencias que puedan abordarse para esos resultados. Ojo a esto, para que lo tengan en cuenta y no se vayan a equivocar a la hora de redactar. La discusión se redacta en tiempo presente, como las referencias de otros autores y en pasado cuando se abordan los resultados de una investigación. Entonces, ejemplo, esta es una investigación. Xi et al. En el 2011 observaron, está en pasado, ¿listo? Resultados similares se han reportado, está en pasado, en estudios, porque, ojo, ellos dicen que en pasado cuando se abordan los resultados de una investigación, ¿sí? Y se redacta en tiempo presente como las referencias de otros autores. Entonces, vayan ahí agarrando el hilo, ¿no? Yo recomiendo normalmente que se redacte una partecita en presente, normalmente la parte inicial, en donde uno describe el, el objetivo. Entonces, por ejemplo, acá el propósito de este estudio fue de observar, está en presente, las acciones, el fin de observar las relaciones de estos a nivel físico representa una herramienta nueva y de resto en pasado, siempre que usted vaya a colocar algún tipo de investigación o a referenciarla más bien. Es lo que está en pasado. Para facilitar el entendimiento de los resultados anteriores, fue pertinente observar estudios en donde se usaran y compararan los resultados de herramientas de evaluación para las capacidades físicas como la velocidad de resistencia. Pues aquí se hace una explicación fisiológica. Una explicación fisiológica para estos resultados radica en el fenotipo estructural del músculo. Entonces, tiene su gallo escribir la discusión. Entonces, para resumir nuevamente, interpretar los resultados que tengan un orden lógico desde el punto de vista, así como se escribieron los resultados, trate de escribir en ese mismo orden la discusión. De sugerencias, haga recomendaciones desde sus resultados. Si hay limitaciones, escríbalas. Es muy importante escribir las limitaciones. Segundo, debe señalar tanto concordancias como discordancias en publicaciones anteriores que sean similares o que tengan la misma intervención de su investigación y que se redacta algunos apartados en presente, pero normalmente todo en pasado. ¿Listo? Entonces, ahí claro. Este lo pudieron descargar, ¿no? Es que este está descargado en mi computador, entonces es muy complejo. Sin embargo, les voy a pasar el nombre para que lo copien. Y ahí vamos terminando.
Así se llama el texto. Vamos a avanzar más rápido con este tema. Entonces, características y recomendaciones al momento de redactar una discusión. Entonces está una característica y está la recomendación. Entonces, por ejemplo, usted debe presentar las relaciones, generalizaciones y principios de los resultados encontrados. Esta viene siendo la parte de orden cronológico, ¿no? Ojo a esta palabra, esmérese, esmérese, esmérese. Es parte esencial del investigador, ¿listo? Va a construir la discusión de su investigación. La parte más difícil, pero la parte más importante, es como el corazón, entre comillas, de su trabajo. Es allí donde usted va a argumentar si verdaderamente sus resultados van a servir a la comunidad científica o si verdaderamente ese trabajo que usted hizo perdió el tiempo, ¿no? Es la parte que más peso e importancia tiene en un artículo científico. No argumente muchos datos sin incluir algo relevante. Pasa mucho. ¿Mm? Empiezan a colocar datos, 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 datos y el argumento. Entonces se vuelve muy descriptivo. ¿Mm? No es, y se los dije ahorita, pasar los resultados acá nuevamente, sino interpretarlos, argumentar el por qué. ¿Mm? ¿Por qué pasó eso? Entonces, si hubo una reducción desde el estudio de diabetes en el perfil glucémico de las participantes o de los participantes, ¿eso por qué pasó? ¿Eso por qué sucede? El ejercicio que tiene que ver allí, a nivel fisiológico, a nivel hormonal. No, que existe el óxido nítrico, que cuando uno realiza ejercicio físico, ahí se produce una, no sé, vasodilatación. Usted trate de explicarlo de todas las maneras, pero argumente. No se quede únicamente en los participantes mejoraron su perfil lipídico después de un ejercicio aeróbico. Sí, pero ¿por qué? ¿Mm? Es ahí es donde va el tema de la discusión. Profe, en esa parte, digamos, se pueden incluir, digamos, como, ¿cómo decirlo? Se pueden incluir partes, digamos, de carácter más, digamos, como cualitativo, es decir, a pesar de que nuestro estudio es cuantitativo, ¿cierto? Pero digamos que se le agrega ese valor agregado que el ejercicio hace, que el ejercicio y la música, digamos que realiza esos efectos positivos, digamos en felicidad, en dopamina y demás, también se podría desde ese punto de vista incluirlo, a pesar de que el estudio sea netamente cuantitativo, incluir cosas cualitativas. Exacto, pero ojo con no salirse del tema central. ¿Listo? Entonces, mi texto, en este caso el de ustedes, rumbaterapia y el perfil diabético. ¿Listo? Entonces, no me puedo salir de esa línea a hablar de aspectos psicológicos, que la dopamina, que esto, que no sé qué, no sé qué. Debo tratar de mantener la línea. Pero ahora, desde el punto de vista cualitativo que tú decías, claro que sí. ¿Cómo yo argumento? Desde lo cualitativo, hablamos desde la teoría, ¿no? Los resultados míos. ¿Listo? Entonces resulta que hay un texto y hay un artículo que tuvo los mismos hallazgos que los míos o que realizó una metodología similar y ellos en sus textos citan a un autor que habla o que menciona que la actividad física desde el punto de vista de la salud es ¿cómo decirlo? Tiene efectos protectores a nivel de cardiovascular. ¿Listo? Entonces yo tengo que tratar de argumentar desde la teoría y es por eso que nosotros vemos todas las ciencias, ¿sí? En relación al ejercicio, ¿cómo puedo yo argumentar desde la fisiología ese resultado? ¿Mm? Porque estoy hablando de un tema netamente fisiológico, del ejercicio, ¿sí? Si fuese psicológico, bueno, yo hablo de la dopamina, ¿sí? Eh, desde el tema hormonal, ¿qué pasa cuando realizo actividad física o ejercicio? Si estoy realizando una investigación netamente psicológica, bueno, desde la psicología,
y del ejercicio físico, ¿cómo puedo argumentar que esos resultados verdaderamente son ciertos? ¿Mm? Desde la resiliencia. ¿Mm? Bueno, hay estudios que ya hicieron trabajos sobre resiliencia y logros deportivos. ¿Por qué si hay un nivel mayor de resiliencia puede haber mayores, no sé, logros deportivos? ¿Eso cómo lo explico? ¿O eso cómo se explica? ¿Sí? Entonces, esa es la parte central y más importante de la discusión, ¿sí? Es también como usted defiende lo que escribió, es también como usted defiende los resultados que halló, independientemente de que hayan sido buenos o malos, ¿sí? O de que mejoró o no mejoró, pero usted debe tener la capacidad desde lo argumentativo de defender esos resultados que usted obtuvo, obviamente con el apoyo de referencias anteriores. Entonces, allí entra tanto el componente cuantitativo como el componente cualitativo desde la teoría, ¿vale? Entonces, es muy importante ese aspecto. Por eso es tan importante la revisión de la literatura que usted realice. Algunos me decían en los primeros días, profe, pues es que no hay mucho texto sobre eso. Hagan una revisión. Puede que haya textos eh, puede que haya textos que en sí no aborden tal cual la metodología que usted va a realizar, pero que sean similares en algunos aspectos, ¿no? Entonces, como señalé aquí, esmérese en tratar de buscar esos textos también, ¿no? Que le vayan a ayudar a usted a discutir. Ahora, profe, es que definitivamente no hay. O sea, hicimos una búsqueda hasta en las mejores bibliotecas del mundo y no hay sobre eso. Bueno, ¿cómo usted desde la investigación o como investigador puede argumentar eso? Entonces es allí en donde hay que irse, eh, no sé, buscar relaciones desde, desde los resultados que usted halló y poder tratar de argumentarlos y presentarle a las personas, bueno, esto fue lo que encontré, esto es nuevo y lo puedo interpretar así, ¿vale? Segunda característica, analiza los resultados, se interpretan en relación a los avances de la ciencia, los compara, discute y se confronta con los resultados de otros estudios, además de resaltar lo novedoso y relevante del estudio. Esta parte de novedoso y relevante es importante, ¿no? Porque, ¿qué es lo novedoso de su estudio? ¿Y qué es lo relevante? O sea, ¿cuál es la diferencia con lo demás que ya se ha hecho? ¿Mm? Comparar, discutir y confrontar con los resultados de otros estudios. ¿Mm? Por eso, no sé si es ya un tema mío, pero yo choco mucho con con los proyectos que me dicen que son exploratorios. No, es que de eso no hay, profe. Es que esto es muy nuevo. Esto es, mejor dicho, el boom de la ciencia. Y no es cierto, no es cierto. Ya, o sea, estamos en pleno siglo XXI y bueno, hay muchas cosas novedosas, pero ya lo demás está inventado, ya lo demás está investigado, ¿sí? ¿Cómo hace para confrontar esos estudios y esos resultados? Entonces, eh, debajo del sol no hay nada nuevo, dicen por ahí. Y mucho más en este tema de la ciencia. Sí han ido innovando desde el punto de vista del entrenamiento, pero sigue siendo lo mismo. Si usted ve una nueva metodología en fuerza, pues sigue siendo fuerza, ¿sí? Solo que se aplica de otra manera. Si usted ve una nueva metodología para el entrenamiento de la velocidad sigue siendo velocidad. ¿Mm? Un nuevo test, pues la velocidad de reacción sigue siendo velocidad de reacción. Eso no va a cambiar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puede usted discutir esos resultados con otros estudios? Explique el significado científico de los hallazgos. Esto es a lo que yo voy. ¿Mm? No puede quedarse solo en interpretación, sino detrás de eso debe haber algo científico. Porque es importante crear un test desde lo científico. Porque es importante, no sé, estoy hablando de los textos que más me acuerdo. ¿Mm? Explique desde lo científico los hallazgos. Si yo estoy hablando del entrenamiento de la fuerza o estoy comparando dos metodologías, desde lo científico, ¿por qué esos efectos agudos?
¿Mm? Porque hay menor percepción del esfuerzo. Científicamente, ¿a qué se debe eso? ¿Mm? Si lo que comentó ahorita el compañero, no, profe, es que la dopamina, bueno, ¿qué es la dopamina? ¿Cómo se explica eso desde lo científico? ¿Mm? Interpretar los resultados más importantes relacionándolos con los objetivos va más allá de una simple descripción. Se deben analizar y comparar con base en los conocimientos previos. Esto es lo que debe evitar una simple descripción. ¿Mm? Si su discusión se vuelve muy descriptiva o una simple descripción, es como si estuviera tomando los resultados y volviéndolos a poner acá abajo. ¿Mm? Entonces, ese es uno, bueno, lo veremos ahorita en los errores más frecuentes, uno de los errores más frecuentes a la hora de redactar el texto. Indique las excepciones o aspectos no resueltos del problema estudiado. Presenta las limitaciones y las implicaciones de los hallazgos que permiten desarrollar nuevas investigaciones o en este caso recomendaciones. Esta es una parte difícil, ¿no? ¿Qué recomiendo? ¿Cuál fue una de las limitaciones de mi estudio? ¿Sí? Entonces usted debe estar bien enfocado a la hora de cuando vaya a intervenir. Profe, tuvimos una limitación, hubo un problema y fue esto. Entonces escríbalo. Dentro de las limitaciones del estudio se presentó esto. ¿Mm? A la hora de tomar las muestras, ¿mm? Como estamos en plena pandemia, no se pudieron hacer todas las intervenciones. Explique una limitación. Ahora, recomiende. Si sus hallazgos y sus resultados son importantes para la comunidad científica, bueno, para la comunidad de las ciencias del deporte y la cultura física, recomiende. ¿Mm? Se recomienda este tipo de entrenamiento dentro de la planificación. ¿Por qué? ¿Mm? Recomendaciones. Relaciónelo con la hipótesis en caso de que se haya requerido. Basado en los resultados, se consigue aceptar o rechazar y discutir la hipótesis planteada. Es importante, ¿no? Por eso hacemos hipótesis. Resulta que yo tenía una hipótesis y los resultados me dijeron que no. Bueno, se rechazó la hipótesis. eh, Sin embargo, se hace una relación desde la ciencia. Presenta las consecuencias teóricas de los hallazgos, así como sus aplicaciones prácticas. Siempre fundamentar la discusión de resultados en base a estudios ya publicados. Evitar el uso de especulaciones sin base científica. Esto es a lo que voy. Sí o sí debe haber un estudio ya publicado. Así sea de 1800. No sé si ustedes se vieron de Big Bang Theory cuando le iban a dar a Sheldon el premio Nobel. Bueno, estaban haciendo una investigación y resulta que eso ya lo había alguien refutado por allá y le rechazaron el trabajo. ¿Listo? Pero era un trabajo de por allá de 1400 y pégale. Obviamente no le estoy diciendo vaya y busque la literatura más antigua, pero trate de hacer una revisión bastante fuerte y lo más profunda posible acerca de su estudio. ¿Mm? Estamos hablando, no sé, estamos diseñando un protocolo de ejercicio para el aspecto de la obesidad. Bueno, un protocolo de ejercicio tiene que ver con actividad física. ¿Qué hay sobre actividad física y obesidad? ¿Mm? Profe, pues que lo del protocolo es novedoso, sí, pero puede haber otras baterías de ejercicios. ¿Mm? Entonces, es muy importante fundamentar la discusión en base a textos ya publicados. La interpretación de los resultados se realiza dentro de los límites de la lógica del estudio, no salirse del camino. ¿Listo? Hay algunos que empiezan introduciendo, por ejemplo, la actividad física es un factor importante y la introducción termina hablando por allá de las capacidades motrices básicas, cuando se supone que el objetivo es la actividad física. Yo que hablo hablando de coordinación, al menos que esté relacionando la actividad física con la coordinación. Pero si estoy hablando de la actividad física y el índice de masa corporal, yo que tengo que estar hablando de coordinación.
o de fuerza explosiva dentro de mi texto. Habla de la coherencia, ¿no? Evite que sea demasiado extenso y en exceso detallista. No repita datos, tablas, figuras ya indicadas en la sección de resultados o la introducción. Evite comentar solo los resultados del estudio sin ser comparados o confrontados. Ojo con eso. ¿Mm? Error. Normalmente que se comete en la discusión, colocar tablas y figuras. Nunca se coloca tabla y figura en una discusión. Va en los resultados. Y evite repetir los mismos datos. Si ya los escribió allá arriba, ¿por qué los repite acá abajo otra vez? Evite comentarios vagos. Es decir, bueno, obtuvimos resultados del 30% de aumento, hubo una mejora significativa según el pi-valor y ya. Bueno, pero entonces compárelos y confróntelos, ¿vale? Resalta las características más novedosas e importantes de los resultados, así como su contextualización acorde a las evidencias existentes. Este es el tema, ¿no? Si se dan cuenta, nos han hablado de evidencias existentes, base científica, comentar y confrontar con resultados previos, con estudios previos. ¿Mm? Siga un orden lógico, mismo que nos decía el texto anterior, acorde a la presentación de resultados obtenidos, criterios metodológicos, variables y comparación con otros estudios. Nuevamente, vuelve y nos repite, comparación con otros estudios. Orden lógico. Si usted inicia sus resultados hablando sobre la resiliencia como tal, y después habla de la resiliencia, pues empieza hablando de la discusión sobre la resiliencia y después hable de la resiliencia y los logros y compare eso con otros textos que hayan tenido algo similar o compare los, no sé, contextos desde la psicología del por qué sucede eso. ¿Mm? Los hallazgos son discutidos y no solamente repetidos. En los casos de repeticiones se analizan los patrones. Analizar patrones. Aquí nos explica cómo se redacta esa parte. Cuando se cite algún autor o se indique alguna aseveración, se debe indicar la referencia. Esto es lógico. Se debe citar las fuentes de información que fueron consultadas en su totalidad. Ojo que hay algunos que tienen un montón de citas por ahí, pero no veo las referencias. Entonces, si va a citar, le vaya referenciando, ¿no? Muchas veces devuelven textos académicos por eso. Tienen 150 citas en el texto, va a ver uno las referencias y son solo 50. O al revés, tienen 150 referencias bibliográficas, va a mirar uno el texto y solo tienen 70. ¿Listo? Entonces quieren engañar al revisor metiéndole mono con que tienen bastantes referencias bibliográficas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando habla de que en los casos de repetición se analicen los patrones es, bueno, aquí hay un código, aquí se están repitiendo los mismos resultados, pero hay un patrón específico. Es decir, esos resultados se consiguieron de la misma manera o de similar manera en todos los textos. Y eso me lleva a mí a obtener los mismos resultados. ¿Vale? Entonces, ojo con las consideraciones, ¿sí? Ojo con la interpretación que va a hacer en esa discusión. No sea que no se vaya a esmerar y le vaya a quedar una discusión de esos resultados muy chichipato. ¿Listo? Al final eso, ¿cómo se va a conocer? Cuando usted haga la defensa de su trabajo. ¿Listo? Aquellos que están en trabajo de grado. Bueno, ¿y eso por qué así? Entonces, defienda su trabajo, tenga bastantes argumentos para que uno diga, bueno, este sí se esmeró en discutir los resultados, ¿vale? Ahora, vámonos a esta última parte, ya para terminar. Errores frecuentes a la hora de redactar la sección de
la discusión. Antes de eso, este es un prototipo de la discusión. Aquí aparece conclusiones, pero más o menos así se escribe la discusión. Hay una parte de interpretación, cuáles fueron las variables de análisis, cómo se relacionan los resultados entre ellos mismos, cómo se relacionan los resultados con la realidad, cómo se relacionan los resultados con la teoría. ¿Listo? Vuelve y repite con la teoría. Se interpretan, no se copian, se interpretan y se argumentan. Significación, cómo se relacionan los datos con estudios, con estudios antecedentes. ¿Qué implicaciones y aplicaciones se derivan del estudio? Es aquí donde usted eh, empieza como a adentrarse en las recomendaciones. ¿Qué objetivos fueron cumplidos o qué hipótesis validadas? ¿Mm? Si su hipótesis se aprobó, pues coloque que se aprobó. Y si no, pues que coloque que se rechazó. ¿Sí? Y si usted tiene un objetivo general, ¿se cumplió con ese objetivo o no se cumplió? ¿Cuál es el alcance y las limitaciones del estudio? Vuelve y juega, ¿sí? Pero todo tiene un orden, ¿no? Usted interpreta, significa, proyecta. ¿Cuál es el alcance y las limitaciones del estudio? ¿Cuáles son las posibles recomendaciones o sugerencias? Ya al final. ¿Y qué objetivos quedan por cumplir o hipótesis por validar? Entonces, esto normalmente cuando tiene más de dos hipótesis en una investigación. Normalmente tenemos una, entonces se aprobó o no se aprobó, ya, para de contar. Recomendaciones y sugerencias, es muy importante. Por favor, tómenle, no sé, bueno, ya les envié el librito, pero un pantallazo a esta sección para que la tengan clara. Profe, buen día. Pero 10. Profe, estas herramientas académicas que dan ahí en el Moodle, ¿su merced las sube? Yo se las envié al Estos chat, materiales. descárguenlas. No es que como aquí tengo intermitencia como en el chat y salgo y entro, entonces ya se pierde como esa información. Ah, bueno, listo. No sé, Entonces sí, sí, yo las envío al Moodle. Yo las subo ahí. muchas gracias, profe. Sí es importante que tengan estos datos, pues para que hagan un recorderis a la hora que vayan a escribir. Sugerencia que siempre les hago, tengan un texto base y pues vayan, bueno, él inicia la discusión así, yo puedo también iniciar la discusión así, después él va así, bueno, obviamente teniendo en cuenta que usted debe llevar el orden lógico de los resultados, ¿no? Pero si yo les subo este material a Moodle. Entonces, errores frecuentes desde la interpretación, creo que ya lo habíamos comentado, sin embargo es bueno repetirlo, limitarse a resumir el trabajo en este apartado. Para eso hay un resumen. Usted no en la discusión no resume, perdón, en el resumen sí resume. ¿Sí? He visto trabajos así, entonces se ponen a resumir ahí el texto, bueno, se realizó esto, lo otro, el objetivo fue este, la metodología fue esta, se obtuvieron estos resultados y ya, o sea, vuelve y resumen todo el texto o todo lo que hizo. No, ahí no se resume nada, ahí lo que se hace es interpretar. Otro error es sobreinterpretar los datos o hechos sin sustentación suficiente. Hay algunos que ponen a exagerar. No, es que esto va a cambiar el mundo. No, es que esto es muy importante para la comunidad porque no sé, esto y lo otro. No, no exagere. ¿Sí? Interprete los datos coherentemente y transparentemente. Omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis. Si usted omite relaciones importantes, pues se está perjudicando usted mismo. ¿Mm? Hay relaciones que sí o sí tienen que ser importantes para demostrar su hipótesis. Si usted está hablando bueno, la comparación de dos metodologías de entrenamiento, pues hay relaciones que son importantes, no sé, a nivel agudo o a nivel crónico, que puede suceder.
¿Mm? Entonces, si usted omite esas relaciones, pues va a quedar muy corto su interpretación. Abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas. Voy a ver otra vez, básicamente es como sobreinterpretar nuevamente eso. Entonces, hay unos que escriben la discusión con muchas preguntas. Entonces, se podría hacer esto así y entonces realizan un montón de preguntas, pero ninguna la responde. Entonces, trate de no generar tanta polémica dentro de su discusión. Forzar los datos a la teoría o viceversa. Entonces, si mis datos no están acorde a lo que dice la teoría, pues no los fuerce. ¿Mm? O si están en contra de lo que dice la teoría, no quiera ganárselas porque no es así. ¿Mm? Simplemente diga que no hubo coincidencias con otros textos como el de no sé quién, quien encontró esto y ya, para de contar. ¿Mm? Vuelve nuevamente aquí a sobreinterpretar los datos, ¿vale? Desde el punto de vista de la significación, esto ya es más como de la redacción. Iniciar el párrafo con frases obvias como en conclusión o la conclusión es, bueno, no le veo mayor problema a iniciarlo así. Sin embargo, sí se vuelve lógico, ¿no? Si estoy haciendo la conclusión, pues en conclusión puedo colocar, bueno, para finalizar, por último, sinónimos para no colocar frases obvias. Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles. Es todo lo que delimita o lo que establece es una falta de rigor científico. Hay antecedentes que sí o sí debe colocar, no sé, la primera investigación, o por ejemplo, estoy hablando de maduración somática o estoy hablando de maduración eh, a nivel fisiológico o de maduración a nivel deportivo. Pues si estoy hablando de maduración, ¿cómo no voy a mencionar a Robert Malina y los demás autores? Si es el autor principal que ha hablado de maduración en todos sus estudios. ¿Mm? Si estoy realizando un estudio sobre genética, ¿cómo no voy a mencionar a Pedro Vasca, a Hametov? ¿Mm? Si estoy hablando sobre resistencia, por ejemplo, o estoy hablando sobre el entrenamiento intermitente o un HIIT, ¿cómo no voy a mencionar a López Chicharro, que tiene bastante información sobre eso? Entonces, hay autores que sí o sí tiene que usted que citar porque son los autores más relevantes o que más investigación han realizado sobre el tema. Debe haber un man monstruo en psicología, en publicaciones psicológicas. Debe haber un monstruo o una mujer muy buena en aspectos relacionados con la actividad física. ¿Listo? Aparte de la OMS, que la OMS no falta, ¿no? En todo texto de actividad física tiene que estar la OMS, o las indicaciones o las sugerencias de la OMS. Pero debe haber un artículo, mejor dicho, o un autor que la saque del estadio siempre con sus publicaciones. ¿Listo? Así que es ahí donde está el rigor, ¿no? Si usted no es bastante riguroso en la búsqueda de información, pues eso a mí me dice que no hizo una buena revisión de la literatura. ¿Mm? Y siempre hay un autor relevante desde el punto de vista del tema que yo estoy abordando. Sea el tema general o el tema específico, desde la obesidad, quién es el que más ha escrito, o cuál es uno de los autores que más ha escrito, desde la pedagogía. Siempre hay un autor que resalta en alguna temática. Entonces es importante, ¿no? Mencionar esos antecedentes que son fácilmente reconocibles y más que antecedentes es el autor. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Suele suceder mucho, ¿no? En este no le veo ningún problema a la hora de la investigación formativa por la que ustedes están haciendo. ¿Mm? No hay recursos. eh, sí, más que todo no hay recursos, no tenemos un laboratorio, no tenemos suficientes materiales, entonces nos toca acudir muchas veces a replicar estudios. Pero entonces métale algo diferente a eso, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, eh,
Si en los textos, por ejemplo, que se salen y entran o están entrando apenas. Desde, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la musculatura respiratoria, se usa mucho el Power Brief, ¿sí? Para el entrenamiento de los músculos respiratorios. Pero por ahí leí unos textos que hacen rehabilitación respiratoria con globos. Entonces yo puedo meterle Power Brief y globos y ya. Eso es novedoso, que es lo que muy probablemente haga. Desviar el trabajo de sus objetivos principales. Este es otro y hace parte de la coherencia, ¿no? Entonces, yo les decía a muchos cuando empezamos a revisar los trabajos uno por uno, tenían un título y los objetivos eran totalmente diferentes. O tenían eh, objetivos específicos que no tenían nada que ver con el objetivo general. Entonces era todo un enredo, ¿no? Y muchas veces eso lo que nos va, si no hay un orden en esos aspectos, es que hagamos una mala discusión, porque no tenemos objetivos claros. Tenemos objetivos por ahí muy divagantes, ¿no? Entonces, el trabajo se llama aspectos fundamentales o, sí, aspectos fundamentales de la selección deportiva. Y por allá terminan hablando de otro tema diferente a los objetivos. ¿Mm? Entonces, tratar de no desviarse en ese caso. Ay, madre. Desde la proyección, ser categórico y absolutista en la enunciación de postulados. Un profesor me dijo una vez cuando estaba haciendo un trabajo y eh, no se cierre tanto a la banda, deje siempre abierto su investigación, ¿m? Deje siempre la posibilidad de que se generen preguntas, deje siempre la posibilidad de que sus resultados puedan debatirse. ¿M? Me imagino que lo habrán visto el semestre pasado cuando vieron los paradigmas. Entonces estaban los que positivistas, entran, así tiene que ser y no más, no. Sea abierto con sus postulaciones. ¿Mm? Si usted va a dar un argumento, no se cierre tanto a la línea. Tenga la posibilidad, deje campo abierto. ¿Mm? Usted no tiene la verdad absoluta. No tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta muy poco existe en la investigación. Siempre va a salir otro por allá que esos resultados no son coherentes. O un estudio en Estados Unidos que encontró algo muy diferente a lo que usted encontró acá. ¿Sí? O resulta que hay un estudio en otra universidad aquí en Colombia que está investigando lo mismo que usted y encontró resultados totalmente diferentes y entonces usted dice que así tiene que ser porque sí, ¿no? Entonces no sea tan categórico ni tan absolutista. Presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio. Entonces, recuerde que siempre hay limitaciones, no sea exagerado. Vuelvo y repito, hay unos que exageran los resultados, mejor dicho, esto es la última Coca-Cola del desierto y no es así. Confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema en ciencia conviene dejar abierto. Repito acá. Se confunde concluir con cerrar el tema. Usted no puede cerrar un tema. Nunca cierre un tema. ¿Listo? Nunca cierre un tema. Un tema nunca se va a cerrar. Así haya 100.000 investigaciones. Siempre deja abierto la discusión a próximas investigaciones. ¿Vale? Entonces, espero haya quedado claro el día de hoy cómo es la construcción o cómo puede guiarse la construcción desde las distintas características, la discusión. Eh, necesita esto práctica, así que lo que vamos a realizar también como actividad, digamos que ya estamos o ya dejamos un poquito de lado el proyecto, ya nos estamos centrando un poquito más en actividades y talleres, porque hay algunos, por no decir la mayoría, que todavía no van a llegar a esta parte, ¿no? Porque todavía no han realizado una intervención. Hay algunos que ya,
están realizando intervenciones que están en modalidad de grado y es importante que vayan teniendo más o menos una visualización de lo que van a colocar en su discusión. Entonces, para la próxima clase, esto es como taller, no como tarea, me van a presentar una pequeña discusión. Ustedes tienen unos resultados simulados, trate de con esos resultados que simuló presentar una discusión, tenga en cuenta las características para elaborarla, tenga en cuenta investigaciones anteriores, tenga en cuenta cada uno de los ítems que vimos hoy, ¿vale? Entrégueme únicamente la discusión. Quiero ver que usted discuta el tema, quiero ver que haya un orden lógico en esa discusión, quiero ver buenos argumentos desde la ciencia y esa pequeña construcción o esa pequeña ejemplificación posiblemente le sirva para cuando ya tenga sus datos. ¿Listo? Entonces nos anticipamos desde el punto de vista de la planificación o de los posibles resultados que usted vaya a obtener en un futuro para su investigación. Entonces, quiero saber si tienen dudas, quiero saber si tienen preguntas sobre este tema de la discusión, que no les haya quedado algo claro, porfa pregunten para poder resolver esas inquietudes y no queden vacíos. O si no, que me digan que, profe, todo quedó claro y bueno, me iré feliz. Profe, igual que el resumen, ¿tiene algún límite de palabras o frases que hay que incluirla? En la discusión usted puede hacer, no tiene un límite, mejor dicho. Depende mucho de, en este caso cuando es publicación científica, del límite de palabras que coloque la revista. ¿Listo? Hay algunas revistas que no pueden exceder, o sea, el texto completo no puede exceder las 6.000 palabras, otros las 7.500, otros no le ponen problema, otros la limitan a 4.000, 5.000 palabras. Por ejemplo, aquí esta discusión, si ustedes se dan cuenta, es extensa, ¿sí? Pero eso depende mucho de la revista. En este caso, como es una tesis, pues la universidad no pone ningún límite. Entonces, puede escribir, escribir, escribir. Obviamente, todo debe estar desde la coherencia y bien organizado, ¿no? Entonces, en el tema de la discusión no hay ningún límite en cuanto a las palabras. El resumen, en cambio, sí tiene un límite, porque ya es como ¿cómo decirlo? Algo mundial, ¿no? Siempre se ha establecido esa pauta, no más de 250 palabras. Entonces, para el resumen siempre va a haber límites, ¿no? Pero en el caso de la discusión puede escribir cuanto quiera, obviamente que sea coherente. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, Sí. bueno, en cuanto en la parte de la discusión, eh, no sé si entendí mal, había como, bueno, en la parte de los autores que nosotros nos referenciamos para poder hacer la discusión, de comparar nuestros resultados con dichas investigaciones, eh, hay como una cantidad como también de autores en los cuales nosotros nos debamos basarnos o en los que hayamos encontrado. Es que esta partita no me quedó muy clara. Eh, buena pregunta esa. Tampoco hay un límite. La idea es poder contrastar esos resultados con otros textos, ¿listo? Independientemente de que los resultados de esas investigaciones sean similares a la mía o no, ¿listo? Si encontré, por ejemplo, 4 artículos, 2 están acorde con mis resultados, o bueno, son similares, y otros 2 que no, yo con esos 4 debo tratar de discutir, ¿sí? Profe, encontré únicamente uno, tocaría hacer una revisión más rigurosa, porque bueno, normalmente un artículo con el que yo discuta, pues es muy poquito, ¿no?
Eh, yo aconsejo normalmente en la discusión al menos 5, al menos 5 textos. Sin embargo, no existe un límite. Hay discusiones, he visto discusiones con más de 50 artículos, como he visto textos con discusiones de 10, como he visto discusiones con 3, 4, ¿sí? Pero lo importante es poder constatar, perdón, nuestros resultados con algún estudio previo, ¿sí? Eh, lógicamente, y, y esto es más como también que puede pasar, eh, no precisamente el estudio previo que yo consulte debe sí o sí ser similar al mío en cuanto a la metodología o en cuanto a los resultados. Lo que la idea es que pueda ser similar o pueda ser medio parecido los resultados, o también buscar literatura aparte, como les dije, desde lo científico, para yo poder argumentar mis resultados. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, ustedes están hablando sobre el protocolo de ejercicios que tiene que ver con la obesidad, eh, y hay una encuesta ahí también de por medio. Está el índice de masa corporal de por medio. Bueno, ¿cómo puedo yo relacionar el índice de masa corporal y los resultados de la encuesta? Entonces, debe haber algún resultado, algún antecedente que me hable desde el punto de vista de la encuesta o de ese aspecto psicológico con el que yo pueda decir, bueno, científicamente la actividad física trae beneficios a cada uno de los componentes en los que puede estar subdividido esa encuesta o de las variables principales, y desde lo científico poder argumentarlo, ¿sí? En algunas ocasiones, como les mencioné al principio, no hay o, o es muy escasa, ¿sí? No decir que no hay, sino que es muy escasa la evidencia o lo que se hizo antes sobre eso. Yo les digo que la mayoría de los trabajos que hay acá hay mucha evidencia. Entonces, tratar de buscar unos 5, 6 artículos con los que puedan contrastar todos esos resultados que ustedes tienen. Pero tampoco hay límite. Listo, profe, gracias. Bueno, lo decía porque, digamos, en nuestro caso, investigaciones relacionadas o que comparen las variables que nosotros estábamos buscando entre las relaciones interpersonales y el sobrepeso y la obesidad, pues no lo habían. Netamente así, como protocolo de intervención, como nosotros lo propusimos, sino pues digamos que buscamos como las variables que se acercaran lo que es el tratamiento o el manejo del sobrepeso y la afectación que tiene el sobrepeso y la obesidad en las personas, y por otro lado, las relaciones interpersonales y cómo es el factor social, en este caso, de las personas. Entonces, digamos, como un componente psicológico y por el otro lado, como un componente de factor de riesgo y patologías, el que va en base al sobrepeso y la obesidad. Más o menos por así lo buscamos. Exacto, y es correcto. Ejemplo, relaciones interpersonales y el protocolo netamente que ustedes crearon, esa es la novedad de ustedes, ¿no? Ustedes crearon un protocolo, ¿sí? Eso es lo novedoso. Y probablemente no haya más protocolos iguales al de ustedes. Pero hay estudios que han hablado de las relaciones interpersonales con relación a la actividad física, probablemente. Hay estudios que han abordado la obesidad desde el punto de vista psicológico. Entonces, toda esa evidencia que hay que se asimile o se acerque a las variables de mi estudio, básicamente a las variables, pues yo puedo tomar esos estudios y hacerlos parte de mi discusión. Entonces, eh, es ahí donde va y donde entra lo del orden cronológico. Entonces, supongamos que ustedes hablan primero en los resultados, qué pasó a nivel de las relaciones interpersonales. Entonces, ustedes en la discusión discuten primero el tema de las relaciones interpersonales. Entonces, resulta que las relaciones interpersonales con relación a la actividad física tienen una relación estrecha. Nuestros resultados evidenciaron lo siguiente, y en otros estudios se ha podido evidenciar que la actividad física tiene una relación directa con las relaciones interpersonales o con el manejo de la personalidad de los sujetos, ¿sí? En los resultados abordaron después la obesidad con relación al protocolo que hicieron. Entonces, en la segunda sección de su discusión van a hablar sobre la obesidad. Resulta que la actividad física
se ha comprobado. Entonces existe un estudio, 2 estudios que abordaron un protocolo, no sé, de entrenamiento aeróbico, que es muy parecido a lo que ustedes van a hacer, o un entrenamiento así como similar, ¿sí me van a entender? No un protocolo como el que ustedes tienen, sino un plan de entrenamiento probablemente. Entonces resulta que sí hubo mejoras en el índice de masa corporal y también hubo mejoras en la percepción de cómo ellos se sentían o cómo se percibían a ellos mismos, ¿sí me van a entender? Entonces esa es la idea. En otro ejemplo, resulta que yo en mis resultados primero abordé los aspectos técnicos eh, y después abordé los aspectos tácticos que evidencié en 2 equipos de futsal, ¿sí? Entonces yo me voy a la discusión y primero abordo los aspectos técnicos. Resulta que el equipo profesional tenía mejor capacidad técnica en cuanto al número de pases ejecutados. Bueno, entonces resulta que encontré un texto que no era en futsal, sino en fútbol, ¿sí? Entonces resulta que había un equipo profesional y hicieron una comparación entre esos dos. Eso me sirve. Puede que no sea el mismo deporte, pero hicieron una misma comparación. Ahora, ¿en qué afecta que sea profesional o no profesional? Bueno, yo debo argumentarlo. ¿Mm? Resulta que desde el punto de vista del entrenamiento tienen muchas más horas de competencia o tienen muchas más horas de entrenamiento y se ha podido evidenciar que entre muchas más horas o muchas más horas de experiencia se tiende a tener una mejor capacidad técnica y física y táctica. ¿Listo? Pero argumentelo, ¿sí? Ahora, es que el otro equipo, ¿por qué no? Bueno, resulta que desde el punto de vista amateur o desde los que son, sí, no son profesionales, pues hay una dificultad en cuanto a estos aspectos, pero argumentelo, ¿sí? Pero lleva un orden. Probablemente se va a encontrar con estudios que sean similares, otros estudios que sean muy parecidos, ¿m? Y tratar de sacar o de exprimir la mayor información de esos textos, ¿vale? Entonces, es donde entra la palabra que vimos ahorita, esmérese en buscar, esmérese en poder argumentar e interpretar muy bien esos resultados, desde lo que se escribió antes, pero también desde la literatura científica, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendido? Profe, sí, una audita rápida y es, digamos que netamente la discusión tiene que ser con artículos o también puede ser, digamos, en el caso de pronto una persona muy reconocida, digamos, lo hablo en el estudio de nosotros, hemos estado mirando y vimos de un doctor, pues muy famoso, un doctor internista, que lanza unos aportes muy positivos en cuanto a la farmacología o el tema de fármacos combatiendo la diabetes y con temas pues de ejercicio, digamos que hace como ese contraste. Nosotros podemos tomar, digamos, ese tipo no sé, charlas, seminarios que haya dictado ese tipo de personas para también elaborar la discusión, o netamente tienen que ser artículos o estudios específicos para poderlo hacer. Pues si es un reconocido, debe haber publicado algo, así sea un libro. ¿Mm? Entonces, buscar, si es un médico o un doctor reconocido, pues buscar si tiene algún tipo de texto relacionado con lo que yo voy a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, hace poco estuvo, o bueno, yo estuve en una conferencia de Jürgen Weinig en donde hablaba de capacidades coordinativas. Entonces, a nosotros al final nos entregaban una USB en donde estaba todo lo que el man explicó. Yo puedo utilizar esa USB, pero pues el man ha escrito, ¿sí? Entonces me puedo ir al texto o me puedo ir a lo que él dijo en la conferencia. Es válido. Ahora, ¿cómo cito una conferencia? Me tengo que ir a Norma Zapa, ¿sí? Que ahí se pueden citar conferencias, cómo citar un video, cómo citar eso, ¿vale? Pero es válido, ¿sí? Ahora, si el man ha hablado de fármacos, pues ahí se sale un poco del tema, ¿no? Del de ustedes, porque ustedes no van a hablar de fármacos. Ustedes están hablando netamente del ejercicio. Ah, bueno, si el man abordó temas del ejercicio, utilicen esos temas de ejercicio para discutir o para colocarlos dentro de su discusión. Es que el tema de los fármacos es porque inclusive en la revisión sistemática que hicimos en la anterior materia, nosotros hicimos o elaboramos una discusión con mi compañera respecto a una afirmación, un estudio que decía que solamente la diabetes se estaba curando con, digamos, con tipo de fármaco, ¿sí? Con solamente medicamentos. Uh -huh.
y no se estaba combatiendo con el ejercicio. Digamos que al momento de hacer ejercicio, básicamente, así decía, no había como cambios significativos en las personas con diabetes, sino que tenían que ser, siempre tenían que incluir los fármacos. Por eso digamos que es como ese tema de discusión que pues sabemos que nuestra investigación, y ojalá sea así, nos va a demostrar que efectivamente bajo esas sesiones de rumboterapia pues va a haber cambios significativos, más que una persona, digamos, siga aplicándose su insulina o consumiendo, digamos, ese tipo de fármacos. Entonces, por eso lo ponía como ejemplo, como entrar a discutir de que efectivamente el ejercicio es más positivo que de pronto el consumir fármacos, como lo afirman ciertos médicos. Bueno, tocaría mirar desde las investigaciones qué sugerencias se han hecho. ¿Mm? Esas pueden ser posibles implicaciones de su trabajo. Resulta que si yo hago algún tipo de ejercicio, voy a mejorar en un porcentaje el aspecto de la diabetes o de la enfermedad, ¿sí? Pero yo, desde la intervención o la intervención que yo hago, no me va a significar que esa persona va a dejar de ser diabética, ¿sí? Entonces, mucha gente habla de los fármacos o hay enfermedades que son farmacodependientes. ¿Mm? Ejemplo, cáncer, ejemplo, la diabetes, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, y eso es cerrarse a la banda, que el ejercicio puede mejora, pero va a cambiar el diagnóstico de esa persona. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando hablan o cuando tú hablas de la farmacología, puede ser un pequeño argumento en tu texto al finalizar o al concluir, y es que aunque hubo mejoras significativas con el ejercicio, eso no quiere decir o eso no implica que la persona debe dejar de tomar sus fármacos o sus medicinas. ¿Mm? Porque ustedes no le van a quitar la enfermedad. Ustedes están reduciendo los factores de riesgo o están reduciendo un porcentaje de la enfermedad de esa persona. Sin embargo, no se le van a quitar, ¿vale? Entonces, ¿por qué argumentan los médicos la farmacología? Porque ellos van a tener que seguir necesitando los fármacos. ¿Mm? Ahora que ustedes reducen en un porcentaje aspectos o mejoran en un porcentaje el tema de la diabetes, eso no quiere decir que ellos van a dejar de ser farmacodependientes, ¿vale? Creo que es allá donde va. Puede ser una pequeña parte de la discusión, más no van a abordar toda la discusión desde la farmacología, es a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, ese puede ser una explicación científica. Bueno, resulta que el ejercicio físico sí ayuda a reducir aspectos relacionados con la diabetes, pero no todo. Y el sujeto o la persona tiene que seguir tomando sus medicinas porque son importantes y necesarias, ¿vale? Ustedes están reduciendo eso en un porcentaje mínimo o en un porcentaje mayor algunas incidencias de la enfermedad. Lo mismo pasa con las personas que son, bueno, cambia mucho dependiendo de la enfermedad, ¿no? Aquellas que tienen hiperlipidemias o dislipidemias, perdón, hipertensión arterial, tienen que seguir tomando fármacos, ¿sí? Porque digamos que ya es algo desde la fisiología que ellos como enfermedad y genéticamente ya tienen. ¿Mm? Entonces es difícil que una persona deje de ser hipertensa aplicándose el ejercicio o que deje de ser dependiente de sus fármacos. Puede que haya casos, ¿m? Pero no se ve en la mayoría de la muestra o de las poblaciones, ¿vale? Entonces, ese puede ser un argumento pequeño para concluir o para hacer una sugerencia o las implicaciones al final o recomendaciones. ¿Listo? Eh, y Listo. es muy importante que traten de tocar la mayor especificidad de los temas. ¿Listo? Si los estudios hablan de farmacología, pues yo tocar una parte de farmacología también, pequeña al final. ¿Listo? Entonces, también eso es importante. ¿Alguien más? Por favor, pregunten, que esto es importante. O todo clarine. Listo, muy bien. Entonces, vayan, por favor, o bueno, para la próxima sesión, construyan la discusión. Eh, les recomiendo, por favor, que sean al menos 2 páginas. No me bueno, hay algunos
que pueden construir una discusión en una página. Sin embargo, tratemos de que sean dos, un poquito extensa. Traten de buscar buena información sobre su temática y presenten una buena discusión. Así van practicando para cuando tengan que realizarla de ustedes. Tengan en cuenta todas las consideraciones. Por favor, descarguen estos textos en su computador para que los puedan consultar. Tengan también como guía algún otro trabajo. Es muy importante tener un trabajo guía. Eh, Observen cómo inician siempre, o bueno, tengan dos. Observen siempre cómo inician la discusión. Es muy importante. En la discusión tiene que ir sí o sí el objetivo. ¿Listo? Pero entonces observen desde un ejemplo cómo se redacta esos primeros renglones de la discusión. Entonces, no sé, tengan dos artículos, obsérvenlos, compárenlos y, bueno, siempre inician así, entonces así puedo iniciar yo mi discusión. Y después hagan el abordaje lo más cercano posible a la interpretación y la argumentación. Y listo, no es más. Listo, muchachos. Entonces no sé si haya más dudas. Entonces nos veríamos próxima sesión. Iniciaríamos clase con el parcial, con el examen, y después ya abordaríamos temática. Me quedo con estudiantes de modalidad de grado, los que ya están viendo modalidad de grado. ¿Preguntas, Paola? Hola, buenos días, profe. Profe, no es una pregunta, es que no sé, yo entre ocheas tengo una dificultad, pero pues no sé si te la puedo comentar por interno o puedo esperar después de que termines con todos los compañeros y te la comento. Y al final, igual no me demoro con ellos. ¿No? Ah, listo, entonces yo espero ahí. Vale, gracias. Vale, entonces me quedo con los de modalidad de grado. Aquí grabamos. Vale, profe, gracias. Feliz día, que les vaya bien. Listo, ya están todos acá, ¿no? Bueno, ¿cómo les ha ido en las asesorías? Empecemos por grupo. Solo se quedó Michael y Nelson. Hola, profe. También, profe. Nelson, ¿te llegó el correo? Bueno, profe, con respecto a eso, hay un inconveniente ahí con respecto a la materia que aparentemente yo debo, cosa que yo ya envié correo nuevamente con soporte de esa novedad, porque yo ya pagué modalidad de grado. A mí ya me enviaron el recibo y yo pagué, porque supuestamente esto ya estaba arreglado, yo no debo ninguna materia. Y oh sorpresa, el día de ayer, desde la secretaria del programa me envió que un formato donde aparece que esta materia la debo, pero en ese momento, esa materia, bueno, mejor dicho, hubo un enredo ahí porque esa materia no teníamos que verla nosotros, o sea, no estaba en mi plan de estudio, ni el de mis compañeros con los que llevaba el proceso. Y yo hablé eso con el profesor el año pasado, con el profesor Gerson, que es el director, no sé si todavía sigue siendo el director del programa, Sí. y él me dijo que la materia ya la tenía aprobada y había sido homologada por otra materia, o sea que no la debía, que estaba cursada. Entonces yo ya envié ese soporte, yo ya envié esa novedad, y lo otro, pues que yo ya pagué la modalidad de grado. Entonces no hay lío ahí.
Pues sí, porque yo la pagué, pues yo no, digamos que ahí me tendrían que responder, porque eso ya tiene que ver en el sistema. ¿No? Y si te enviaron el recibo, pues ya, como dirían por ahí, de malas, porque ya te lo enviaron. Sí, no, ahí digamos que ahí tienen que ellos revisar en el sistema y